El sermón de hoy lo he titulado La Navidad antes de la Navidad. La Navidad antes de la Navidad. Ahora, una aclaración. Nosotros como cristianos no celebramos la Navidad como el mundo la celebra allá afuera, donde se han inventado un personaje ahí todo bonachón, casi omnisciente, ¿verdad? Que dicen, según ellos, te está viendo y te da regalos si te portas bien, pero si te portas mal, pues no te da nada. Es casi como una religión, cualquier religión falsa de salvación por obras, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos eso, no celebramos la Navidad de esa manera. Lo que sí hacemos es aprovechar estas fechas para recordar, celebrar y compartir con otros el nacimiento como hombre de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo hacemos aun y cuando en la Biblia no tenemos un mandato, digamos, en términos positivos o en términos negativos acerca de la necesidad de celebrar o de no celebrar el nacimiento de Jesús, o incluso, aunque pareciera ser que no nació en estas fechas, nuestro Señor Jesucristo, no importa. Una vez más, aprovechamos estas fechas y que muchos están celebrando esto, aunque a veces de manera inconsciente aprovechamos la oportunidad, estas ventanas que tenemos para celebrar y compartir con otros las verdades eternas asociadas con la encarnación del Mesías de Dios, Cristo Jesús. Y como hijos de Dios, no hacemos esto solamente una vez al año en diciembre. De hecho, lo hacemos regularmente, porque las implicaciones del nacimiento de Jesús para nuestras vidas son salvíficas, lo sabemos, ¿verdad? Y además tienen un carácter eterno. De hecho, el nacimiento como hombre de la segunda persona de la Trinidad fue planificada antes de que el mismo tiempo existiera. Piensen en eso. Es por eso que en esta mañana examinaremos juntos, por decirlo de alguna manera, la Navidad antes de la Navidad. Una gran verdad que realmente oro que te haga doblar tus rodillas en adoración a nuestro Dios Trino, especialmente, particularmente a la segunda persona de la Trinidad, el Dios hombre, nuestro Señor, Rey y Salvador, Jesucristo. La Navidad antes de la Navidad, un sermón que vamos a abordar en 2 puntos muy especiales. Y aquí está el bosquejo para el día de hoy. Número 1, la Navidad hablada en la eternidad pasada. La Navidad hablada en la eternidad pasada. Y número 2, la Navidad anticipada en la Escritura pasada. La Navidad anticipada en la Escritura pasada. Una vez más, Navidad hablada en la eternidad pasada. Y 2, Navidad anticipada en la Escritura pasada. Y cuando hago referencia a la Navidad, es más bien, ustedes saben, en términos bíblicos, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta mañana el sermón del día de hoy no va a ser como lo hacemos de manera regular, verso tras verso, estando situados, estacionados en un pasaje en particular, sino más bien vamos a estar abordando diversos pasajes de las Escrituras, por lo que espero hayan traído todos sus Biblias, ¿verdad? O al menos prendan sus teléfonos, para que estén muy listos ahí y abordemos juntos varios pasajes de las Escrituras. Pero vamos a orar y para así pedirle ayuda al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Venimos a alabarte, Señor, y a adorarte por quien eres tú, el único Dios trino y verdadero. Señor, exaltamos tu grandeza. Tus maravillas son impresionantes, Señor. Nos dejan asombradas, Señor, todas y cada una de tus portentosas obras. Y una de ellas, la más especial para nuestras vidas, es nuestra salvación. Gracias a Jesucristo. En esta mañana, Señor, venimos a darte gracias por tu gracia salvífica, gracia especial, por los méritos de Cristo, porque por Él y solo por Él es que hemos recibido paz para contigo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ahora disfrutamos de vida eterna, tantas bendiciones espirituales, Señor, pero aún necesitamos de tu ayuda, de ser constantemente purificados en nuestra mente, corazón, labios, en todo nuestro ser. Sin duda te hemos fallado en esta semana. Por eso confesamos nuestro pecado como tú lo ves y lo declaras. Perdónanos, Señor, por favor. Límpianos. Ayúdanos, Señor, a estar listos, concentrados para comer tu palabra, para que tu palabra, Señor, venga a alimentar nuestras vidas.
y que hoy de manera especial todo este entendimiento, Señor, de la encarnación de Jesucristo haga que nuestras vidas sean rendidas ante tu majestad. Y si hay alguien acá que no ha rendido su vida a ti, Señor, oramos que le salves en el nombre de Jesús. Amén. La Navidad hablada en la eternidad pasada. Hermanos, existe un solo Dios verdadero y ese es nuestro Dios. Lo voy a subrayar otra vez. Existe solamente un Dios verdadero y ese es nuestro Dios. Moisés lo enseña ahí en Deuteronomio 6:4. Vayan con sus Biblias ahí. Deuteronomio 6:4. Moisés escribe aquí, se dirige a la segunda generación de Israel y les dice esta gran verdad. Deuteronomio 6:4, este pasaje conocido como el Shema de Israel, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, vean ahí. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. En otras palabras, existe un solo Dios y ese Dios es Jehová. Ese Dios es Yahweh, que como su nombre lo indica ahí en Éxodo 3:14, significa yo soy el que soy. Es decir, yo soy, un Dios incomparable, un Dios sin igual, eterno, que no tiene principio ni fin y que no depende de nada ni de nadie y es más, que no necesita a nada ni a nadie. Ese es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios que creó todo de la nada en 6 días literales de 24 horas. Y que Moisés da por sentada su existencia ahí en Génesis capítulo 1, verso 1, cuando comienza ahí, abre este Pentateuco y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, tenemos un Dios impresionante. No hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero y ese es el Dios de la Biblia, un Dios incomparable, inigualable, porque además escuchen esto, Él es un Dios trino. Y eso es muy importante que lo comprendamos. Presten mucha atención porque esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, es una doctrina esencial de nuestra fe. Lo voy a repetir. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial de nuestra fe. Todo hijo de Dios debe creer y afirmar esta gran verdad. Porque si no crees en la Trinidad, te has inventado a un Dios y sigues en tus pecados. No has llegado a la salvación. Así de importante y de relevante es para tu vida la doctrina de la Trinidad. Tenemos un solo Dios, que es un solo ser, lo acabamos de leer en Deuteronomio 6:4. Tenemos un solo Dios, que es un solo ser, pero que existe eternamente en 3 personas, y eso nos choca en nuestra mente. Un solo ser, 3 personas, sí, ese es nuestro Dios. Y gracias a Dios que eso nos revienta la cabeza, porque nuestro Dios es muy diferente a nosotros. Él es alto y sublime. Tenemos un solo Dios que es un solo ser, pero que existe una vez más eternamente en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 iguales en esencia, sustancia y perfecciones, pero también muy diferentes en sus funciones. Y vemos a nuestro Dios trino actuando de manera paralela, conjunta y en armonía ahí desde el inicio de la creación. Tomen sus Biblias y vayan ahora a Génesis. Génesis capítulo 1. Como lo dijimos, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Porque en el primer libro de la Biblia, Génesis, en su primer capítulo, en el primer versículo, se nos dice algo muy importante. Vean ahí, Génesis 1, verso 1. En el principio, una vez más, creó Dios los cielos y la tierra. Y con esto dejándonos ver la eternidad de nuestro Dios. Él siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Y desde la misma creación de todo, lo vemos muy activo a nuestro Dios trino. Porque aun y cuando en el verso 1 se nos dice ahí, vean otra vez sus Biblias, creó Dios los cielos y la tierra, más adelante se nos muestra que es la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la que creó todo. Noten el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces es cierto, Dios creó los cielos y la tierra, pero es la segunda persona de la Trinidad la que efectivamente ha creado todo y sostiene todo. De hecho, ahí más tarde, mientras la revelación progresiva avanza, Pablo en Colosenses 1:20 nos dice, en Él, es decir,
en el eterno Hijo, en ese que es Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una creación que se logra no solamente pensando en nuestro Dios Padre, Dios el Hijo, sino a través de la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque en la parte final del verso 2, véanlo ahí, se nos dice que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Se movía sobre la faz de las aguas. Incluso más adelante y de manera más clara, leemos, observamos, casi como que escuchamos una plática solemne entre las tres personas de la Trinidad, poniéndose de acuerdo para crear su obra magna. Vean ahí el verso 26, nuestro Dios trino. Entonces dijo Dios, y aquí viene, hagamos plural al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es nuestro Dios. Un Dios eterno que es un solo ser, pero que existe una vez más eternamente en tres personas. Y hermanos, esta clase de conversaciones que podemos ver aquí en el verso 26, Génesis 1:26, entre las tres personas de la Trinidad, es algo que la Biblia nos deja ver en distintas ocasiones y en distintos momentos ahí en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 2, antes de todo lo creado, cuando Dios el Padre, vemos ahí que le dice a Dios el Hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Y luego añade, verso 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. ¿O qué tal el Salmo 110? Otra conversación solemne en este seno trinitario. Cuando Jesucristo resucita, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, a Jesucristo, Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estas conversaciones, estas charlas, pláticas entre las tres personas de la Trinidad, algunas veces suceden antes de todo lo creado, incluso antes de que el mismo tiempo fuera creado. Piensa en eso. Es cierto, Dios creó todo de la nada. Él creó la luz, los cielos, la tierra, el mar, la vegetación, el sol, la luna, los animales, el hombre y la mujer, pero también Él mismo creó el tiempo. Porque vean ahí ahora, Génesis 1, verso 5, la Biblia nos dice, noten, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y aquí está la creación del tiempo. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Nuestro Dios está fuera del tiempo. Él es eterno, Él es el creador de todo, incluso del mismo tiempo. Y estas conversaciones, una vez más, en el seno trinitario, el Padre dirigiéndose al Hijo, se observan una vez más, incluso desde antes de todo lo creado, incluso desde antes de que el mismo tiempo fue creado. Y esto es muy importante para nuestros propósitos del sermón de hoy. Porque digamos que la Navidad fue hablada, fue acordada, fue acogida por las tres personas de la Trinidad, por decirlo de alguna manera, desde la eternidad pasada. Y esto es de mucho ánimo. Porque entender o recordar esto nos hace celebrar la encarnación de Jesucristo, no el 24 o el 25 de diciembre, sino hacerlo todos los días de nuestra vida. Porque este hecho se realizó, digamos, por decirlo de esta manera, se realizó en la mente de Dios desde antes de todo lo creado. Desde ahí fue pensado, diseñado, creado este plan, la encarnación de Jesucristo. Pero veamos algunos pasajes que nos dejan ver que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, su nacimiento, vida, muerte y resurrección fue acordada desde la eternidad pasada. Vayan ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Noten lo que Pedro escribe ahí a partir del verso 17. Primera de Pedro capítulo 1,
verso 17, vean ahí sus Biblias. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si esto es así, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y con esto apuntando a la religión falsa de salvación por obras, ¿verdad? Pero Pedro continúa y señala, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino, vean ahí, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vean ahora el verso 20, esto es muy importante. Ya, ¿qué cosa? Destinado, en otras palabras, ya habiendo estado preparado. ¿Desde cuándo? Véanlo ahí. Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Aquí está, digámoslo así, la Navidad antes de la Navidad. Esta es la Navidad hablada en la eternidad pasada. Porque con esto vemos que nuestro Dios Trino, desde antes de todo lo creado, desde antes de la fundación del mundo, diseñó y acordó un plan eterno para la salvación de pecadores. Un plan donde Dios el Padre enviaría a nacer al mundo a Dios el Hijo como el Redentor humanado, para salvar con su sangre a pecadores escogidos para salvación. Donde también, incluso, Dios el Espíritu intervendría y aplicaría esta salvación sobre algunos pecadores en la historia de la humanidad. Porque vean una vez más el verso 20. Ya destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Bellísimo. Es evidente que en la eternidad pasada hubo una conversación, un acuerdo, una plática en el seno trinitario. Dios Padre hablando a Dios el Hijo y Dios el Espíritu, donde fue predestinada la encarnación de la segunda persona de la Trinidad para redimir a pecadores con su sangre. Y eso todavía es más claro con las palabras de Jesús. Porque en Juan 6:38 Cristo nos dice algo muy importante. Vayan ahí. Juan 6:38. Son palabras de Jesús. Juan 6:38, registradas por el apóstol Juan. Juan 6:38, vean ahí las palabras de Jesús. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. Ahora, ¿cuál es esa voluntad? Versos 39 y 40. Dar vida eterna y resucitar a todos los pecadores que el Padre había escogido para la salvación. ¿Cómo se cumpliría todo eso? Con la vida de Cristo. Vayan ahora a Juan 10:17. Les dije que tuvieran listas sus Biblias, ¿verdad? Juan 10:17. Véanlo ahí. Una vez más, son palabras de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Vean el poder de Jesucristo. Sí, Él pone su vida, nadie se la quita, la vuelve a tomar, pero lo hace en función a un mandato de Dios y Él obedece, el Padre. Dice la parte final del 18, este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. ¿Cuándo? Pedro nos lo dijo, ¿verdad? Lo leíamos hace unos momentos. Desde antes de la fundación del mundo. Un plan, hermanos, que se cumplió verdaderamente. Esto fue una realidad, fue un suceso cumplido por Jesucristo. Por eso, antes de morir, nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo dijo unas palabras que resuenan, que resonaron en los cielos y en la tierra y que siguen resonando hasta hoy en nuestros días. Vean ahora Juan 19:30, lo que dijo antes de morir. Juan 19:30, véanlo ahí. Consumado es.
En otras palabras, el trabajo está terminado. Y recuerden, hermanos, el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo fue planeada desde la eternidad pasada por nuestro Dios Trino. Por eso el nacimiento de Jesucristo, digámoslo así, la Navidad, no solo la celebramos un día en particular, sino todos los días. Todos los días. Porque aunque es una verdad, sucedió en un punto de la historia de la humanidad, la realidad es que fue planeada una vez más desde la eternidad. Incluso ahí mismo, y esto es muy bello, ahí mismo, desde la eternidad pasada, cuando Dios planeó la encarnación del Hijo, ahí mismo, cuando Dios el Padre le ordena al Hijo encarnarse, ahí mismo también Dios el Padre escoge a algunos pecadores para la salvación. Veamos algunos pasajes. Romanos 8, un pasaje que conocemos mucho, ¿verdad? Romanos 8, versos del 28 al 30. Los quiero hacer sufrir un poquito porque este estudio también es más difícil, ¿verdad? Este sermón no es nada más seguir una argumentación de un autor, sino ir a distintos pasajes y ser fiel al texto, ¿verdad? Predicar fielmente la Escritura. Pero vean ahí Romanos 8, comenzando en el 28 y terminando hasta el 30. Esta gran verdad de que no solamente Dios desde antes de la fundación del mundo crea este plan salvífico al ordenarle al Hijo encarnarse, sino también en ese momento Dios predestina a algunos para la salvación, desde antes de todo lo creado. Vean el 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son esos llamados? Los que antes conoció. Estos que también, vean ahí, esta palabra muy importante, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y vean el 30, esto es bellísimo, porque todo lo que describe aquí Pablo lo hace en tiempo pasado. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo esto sucedió en el plan de Dios desde la eternidad pasada, cuando Él diseñó y creó la Navidad, la encarnación de Jesucristo. Vayan ahora a Efesios. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 6. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 6. Vean ahí. Una vez más, el apóstol Pablo escribe, ahora dirigiéndose a la iglesia en Éfeso, y les dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Dios el Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió el Padre en Él, es decir, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bellísimo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Vean ahí esta gran verdad. Dios escoge algunos pecadores para salvación, un plan ideado en la mente de Dios en la eternidad pasada, tal y como ideó esta encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y aquí en este pasaje, en 2 de Tesalonicenses 2, versos 13 y 14, vemos el involucramiento de la Trinidad. Esto es muy importante. Aquí vemos que el Dios, el Padre, planea, que Jesucristo compra, redime y que el Espíritu Santo efectúa o aplica esta salvación. Vean el verso 13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una gran verdad. La encarnación de Cristo, digamos la Navidad, incluyendo la elección de ciertos pecadores, algunos para salvación, fue hablada y decidida por nuestro Dios Trino, una vez más, en la eternidad pasada. Pero no solo eso, sino también la venida en carne de Cristo, la Navidad, fue anticipada por los profetas. Y con esto entramos al segundo punto del sermón. La Navidad o la encarnación de Cristo anticipada en la Escritura pasada. Y esta gran verdad se nos comienza a dejar ver en la historia de la humanidad en Génesis, en el capítulo 3, verso 15. Vayan ahí por un momento. Génesis 3, versículo 15. Ahí vemos por primera vez en la historia de la humanidad este plan revelado, manifestado por Dios de la encarnación de este hombre en particular. Y desde aquí vemos, hermanos, con este pasaje que la salvación de todos aquellos, incluso en la era patriarcal, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, siempre ha sido por medio de la fe en el Mesías. Ya sea en el Mesías que habría de venir, los patriarcas y Antiguo Pacto viendo hacia el futuro, hacia ese Mesías, hacia ese hombre que iba a venir a morir y salvar a pecadores, pero ahora nosotros en el Nuevo Pacto viendo hacia atrás, ¿verdad? Que ese personaje es Jesucristo. Vean aquí esta revelación, Génesis 3:15. Nuestro Dios está hablando con Satanás y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y recuerden que Satanás es un ser más poderoso que cualquier persona. Es el ser más poderoso que cualquier persona. Y para que un hombre pudiera venir a aplastar, vencer a esta serpiente, a Satanás, tenía que ser un hombre diferente. Un hombre de una jerarquía superior, uno que, digámoslo así, tuviera que tener estos atributos divinos, alguien que estuviera por encima de él, y ese es Dios. Por eso dice ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta, apuntando a un hombre, te herirá en la cabeza, te aplastará, te vencerá, aunque tú le herirás en el calcañar. Desde acá una vez más se anticipa el nacimiento de un hombre poderoso, sin igual, incomparable, que vendría a aplastar al ser más potente después de Dios. Sí, es cierto, sufriría porque Satanás le heriría en el calcañar, pero en últimas, este Dios hombre vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Vendría a vencer incluso toda enemistad ocasionada por Satanás, incluyendo a pecadores, ¿verdad? Y a un mundo afectado por los pecadores. Esta misma venida en carne de la segunda persona de la Trinidad es predicha varias veces por diversos profetas. Y no vamos a ir a todos los pasajes, sino nunca vamos a terminar, ¿verdad? Solamente vamos a escoger algunos ahí del profeta Isaías, así que vayan a este libro. Isaías. Y vamos a comenzar en Isaías 7, un pasaje muy conocido. Isaías 7, verso 14. Ahí Dios nos anticipa por medio del profeta Isaías la venida en carne del eterno Hijo de Dios. Vean sus Biblias. Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo, es decir, Adonai, el soberano, el Señor mismo os dará señal. Y aquí está la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz
un hijo. Con esto apuntando al nacimiento humano de la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero luego añade algo muy importante, vean cómo continúa. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces no es nada más un ser humano, ¿verdad? Cualquiera. Porque sabemos cuál es el significado de Emmanuel, ¿verdad? Es Dios con nosotros. Y con esto apuntando a su plena divinidad. Hermanos, otra doctrina esencial de nuestra fe. Debemos creer y afirmar que el eterno Hijo de Dios, a partir de su encarnación, tiene dos naturalezas. Y esto nos vuelve a chocar nuestra mente. Jesucristo es plenamente Dios, pero también a partir de su encarnación es plenamente hombre. Y si no crees esto, si no afirmas la plena deidad de Cristo y la plena humanidad de Cristo, también te has creado un Dios falso, como lo creó el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese becerro de oro que estuvieron adorando. Si no afirmas esto, si no crees esto, la plena humanidad y plena divinidad de Cristo, has creado un Dios falso y también sigues en tus pecados. Irás al infierno si no crees en este Cristo de la Biblia. Así que conoce y cree en este Jesucristo. Uno que es, a partir de su encarnación, sigue siendo Dios, pero ahora es plenamente humano. Pero recuerden que estamos viendo la encarnación profetizada del Hijo de Dios, digamos la Navidad anticipada en las Escrituras pasadas, y ahora veamos el capítulo 9 de ahí de Isaías. Capítulo 9, verso 6. La misma verdad profética. Vean ahí el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. ¿Qué significa esto? Apunta a su ¿qué? ¿Su qué? Humanidad, ¿verdad? Su nacimiento. Un niño nos es nacido. Una vez más, plena humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Pero luego añade, porque un niño nos es nacido y luego hijo nos es dado. Y con esto apuntando ahora a su plena divinidad, porque ha sido Dios el Padre quien nos ha dado a Dios el Hijo, ¿no es cierto? Un niño nos es nacido, es cierto, plena humanidad, pero un hijo nos es dado, plena divinidad. Y continúa afirmando su deidad con lo que sigue, vean ahí, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el verso 7 una vez más se nos deja ver su humanidad, vean. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. Y cierra diciendo para siempre. Con esto cierra con broche de oro, ahora digamos que apuntando a su divinidad, porque es eterno, ¿verdad? Nuestro Dios Jesucristo. Impresionante. Y pensando un poco en su nacimiento, en su encarnación, Miqueas 5:2 nos anticipa, no vayan ahí, pero nos anticipa que el Mesías de Dios nacía ¿dónde? ¿Nacería dónde? En Belén, ¿verdad? Ahí se nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Es decir, de ti saldrá aquel que vendrá a gobernar, de aquel que vendrá a reinar en Israel. Y luego añade algo muy importante. Esta persona, este gobernador, este rey que vendría a gobernar sobre Israel, dice ahí Miqueas 5:2, que sus salidas son desde el principio. Y con esto apuntando a su divinidad. Desde los días de la eternidad son su principio. Una vez más, este gobernador o príncipe vendría y nacería como humano en Belén, un hecho que sucedió y que lo sabemos, se narra en los evangelios, ¿verdad? Pero también que sería plenamente divino porque su existencia es desde la eternidad. Y sí, es cierto que el Dios hombre Jesucristo vendrá a reinar, como nos lo deja ver ahí o entrever Miqueas, vendrá a reinar en el futuro, pero antes tendría que sufrir. Y esto es lo que se ha cumplido en este punto de la historia de la redención. Algo que también fue profetizado por Isaías. Vayan ahora a Isaías 50.
Isaías 50. Noten que en los versos 6 y 7 se profetiza y se cumplió que el Mesías, una vez humanado, sería azotado y escupido. Vean ahí, Isaías 50, versos 6 y 7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban o arrancaban la barba, es la idea. No escondí mi rostro de injurias y disputos, es decir, de escupitajos, de salivazos, ¿verdad? Una verdad profetizada muchos años antes, pero que se cumple y se narra ahí en Mateo 26, 67 y Marcos 14, 65, porque ahí se nos cuenta que a Jesús, en un momento de la historia, cuando él estuvo a punto de ir a la cruz, le escupieron en el rostro, ¿verdad? Le dieron de puñetazos, lo abofetearon. Pero también Isaías 52, 13 y hasta el 53, 12 se nos anticipa y se cumple que el siervo de Yahweh, el siervo sufrente, una vez venido en carne sería rechazado, sería maltratado. En el verso 1, vean ahí, se profetizó que no creerían en su palabra, vean. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Una verdad cumplida y narrada en Juan 12:37. Porque ahí se nos dice que las personas no creían en Jesús a pesar de todas y cada una de las señales que Jesús hizo delante de ellos. Luego ahí en Isaías 53, versos 4 y 5, se anticipó que este eterno Hijo de Dios encarnado sufriría y moriría en lugar de otros. Noten, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Verso 5. Mas Él fue herido como víctima. No, con un propósito, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, moriría en lugar de otros, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Algo que se cumplió, y Pablo nos lo dice ahí en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en el verso 7 ahí de Isaías 53 se predijo que no abriría su boca cuando le acusaran. Noten, angustiado Él y afligido, ¿qué cosa? No abrió su boca. Un hecho cumplido y contado ahí en Mateo 27:12. Escuchen lo que se narra ahí. Él, siendo acusado por los sacerdotes y ancianos, nada respondió. Vean ahora el verso 9, porque ahí se profetiza que no habría un solo pecado en Jesucristo. Véanlo ahí, la parte final del verso 9. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pedro confirma esto ahí en 1 de Pedro 1:22, porque ahí nos dice que Cristo no hizo pecado. El autor de Hebreos nos lo dice también, ¿verdad? Él fue tentado en todo, pero Él jamás pecó. Todo esto y muchas otras cosas más fueron profetizadas, anticipadas, que sucederían una vez que Dios, el Hijo, viniera a este mundo y se encarnara. Por un lado, que vendría en amor para amar de manera perfecta y obedecer de manera perfecta a Dios, el Padre, a favor de pecadores. Pero también, por otro lado, que moriría en lugar de pecadores, pagando la pena que tú y yo debíamos pagar para salvarnos de la ira de Dios. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Cristo se encarnó, fue porque Dios lo planeó desde la eternidad pasada. Y Dios escogió también en ese momento a algunos para salvar. Y Cristo vino y entonces Dios le atribuyó nuestros pecados a su cuenta y fue a la cruz y pagó nuestra condena. Pero también vivió perfectamente desde su nacimiento
hasta su muerte, vivió perfectamente, obedeciendo perfectamente la ley de Dios y amando a Dios con toda su mente, corazón y fuerzas, para que esa justicia fuese imputada a nuestro favor y entonces nosotros pudiéramos disfrutar de paz para con Dios. Impresionante. Si somos salvos, hermanos, es gracias a que Cristo se humanó. Gracias a que Él vivió la vida perfecta ante Dios que tú y yo jamás vamos a poder vivir. No depende de ningún mérito tuyo tu salvación. Hay 0 méritos salvíficos delante de Dios a tu favor, si no son aquellos que están imputados por medio de la persona de Jesucristo. Pero también somos salvos gracias a que Cristo se humanó y una vez más Él pagó por la pena de todos tus pecados. Todos sin excepción. Los que cometiste ayer, antier, hace muchos años, los que estás cometiendo hoy y los que vas a cometer al ratito, Él pagó por todos tus pecados. Bebió la justa ira de Dios que merecía recibir. Y hermanos, escuchen esto. La doctrina de la suficiencia de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo para la salvación, también es una doctrina esencial de nuestra fe. Porque de nada te va a servir decir creer en la Trinidad. De nada te va a servir decir creer en la Trinidad o incluso creer o afirmar en la plena humanidad y plena divinidad de Cristo si niegas la suficiencia de Cristo al añadir obras a la cruz de Cristo. Algunos dicen, bueno, es que estos de ahí, de esta creencia, casi están ya por llegar a la salvación. Creen en la Trinidad. Creen en que Jesús fue plenamente humano y plenamente Dios. Pero Pablo nos dice algo muy especial. Aquel que añade obras, aquel que añade circuncisión al evangelio de Cristo, sea anatema, sea maldito. Esas son las palabras de Pablo, porque la vida de las personas está en juego. Entonces debes de afirmar la Trinidad en tu corazón para ser salvo. Debes afirmar la plena humanidad y plena divinidad de Cristo, pero también debes afirmar que cuando Cristo se encarnó y fue a la cruz, pagó por todos tus pecados. Hermanos, gracias a Cristo y solamente a Cristo, gracias a su encarnación, gracias a su muerte, vida y resurrección, 2 de Timoteo 1:9, recibimos de Dios la gracia salvífica en Cristo Jesús. Y puedes tomar nota. Una vez más, gracias a Cristo y solo a Cristo, gracias a su encarnación, muerte y resurrección, 2 de Timoteo 1:9, recibimos de Dios la gracia salvífica en Cristo Jesús. Gracias a la venida en carne, muerte y resurrección de Cristo, 1 de Corintios 1:2, somos santificados, es decir, somos apartados para Dios en Cristo Jesús. Gracias a la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo, Efesios 4:32, Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y es por este hecho, una vez más, la venida en carne de Cristo, la vida, muerte y resurrección de Cristo, que Romanos 8:1, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que se portan bien, para los que tienen cierto grado de santificación, no, para los que están en Cristo Jesús. Romanos 6:23, Dios nos ha regalado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, nuestra resurrección es segura. 1 de Corintios 15:20, porque Cristo ha resucitado. Somos adoptados como hijos de Dios. No porque estamos muy bonitos espiritualmente. No. Es por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Tantas y tantas bendiciones, hermanos, asociadas con la encarnación, con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la importancia, esa es la relevancia, la trascendencia de la encarnación de Jesucristo para nuestras vidas. El Padre mismo reconoce esto, esta trascendencia de la encarnación de Jesucristo para nuestras vidas y para toda la humanidad y para toda la creación, porque recordemos que
Dios ha decidido reconciliar todas las cosas, Colosenses 1:20, por medio de la cruz de Cristo. El Padre mismo reconoce esta magnitud de la obra de su eterno y amado Hijo, porque cuando se encarna, dice ahí en Juan 5:27, le concede a Jesucristo toda autoridad para juzgar a todos sin excepción. Y una vez que Dios el Padre resucita a su Hijo Jesucristo, le da un nombre que es sobre todo nombre. Uno ante el cual toda rodilla se va a doblar y reconocer su señorío. Filipenses 2. Incluso el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, glorifica a Dios el Hijo, glorifica a Jesucristo, Juan 16:14, porque ahí nos dice que Dios el Espíritu toma las enseñanzas de Dios el Hijo de Jesucristo para hacérselas saber a los suyos. Pero hay algo más que también se nos anticipa, que no ha sucedido, pero que sucederá en el futuro. Hemos visto algunas cosas que ya se han cumplido con la encarnación de Cristo. Sobre todo, la mayoría apuntando a su sufrimiento, ¿verdad? Pero hay cosas que están por cumplirse. Y así como lo anterior se cumplió, lo que viene en el futuro se cumplirá de manera literal. Y que también está asociado una vez más con el nacimiento de Jesucristo, con su encarnación, con la Navidad, con su vida, muerte y resurrección. Y es esta, escuchen. Cristo vendrá en las nubes por su iglesia y nos arrebatará para llevarnos con él. Primera de Tesalonicenses 4, versos del 13 al 18. Y después de un periodo de 7 años de tribulación en esta tierra, donde nosotros mientras tanto estaremos ahí en el cielo recibiendo de Cristo las recompensas, segunda de Corintios 5:10, después de esto, Cristo regresará con nosotros por segunda vez como rey a reinar sobre esta tierra, Apocalipsis 19. Y vendrán tiempos de refrigerio, Hechos 3, versos 19 y 20, donde Cristo y los suyos reinaremos 1000 años con él en esta tierra, Apocalipsis 20. Una época, hermanos, de paz y prosperidad, nunca, jamás antes vista ni disfrutada en esta tierra. Pero después de pasados esos 1000 años, Cristo lanzará para siempre al lago de fuego al diablo y a todos los pecadores que no se han arrepentido, que no se arrepintieron en ese momento. Apocalipsis 20. Y entonces Dios el Hijo, Jesucristo, entregará el reino milenial al Padre y nuestro Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde todos los salvados estaremos reinando para siempre con nuestro Dios trino. Apocalipsis 21 y 22. Todo esto es gracias a la encarnación del Hijo. Es gracias a la Navidad hablada en el seno trinitario en la eternidad pasada. Es gracias a la Navidad anticipada, profetizada en las Escrituras pasadas. Es gracias a la encarnación de Jesucristo, a su vida, muerte y resurrección. Todo esto futuro y también seguro. Pero estas verdades que les acabo de mencionar, apuntando al reino milenial de Cristo y el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, también fueron anticipadas por Isaías. Vayan a Isaías 65. En este pasaje, en Isaías 65, digamos que se encuentran entremezcladas estas dos épocas o sucesos. En los versos del 17 al 19 encontramos el estado eterno, algunas particularidades, vean ahí, 65, Isaías 65, verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Una vez más, todo esto, el estado eterno, Apocalipsis 21 y 22. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento,
mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Pero ahora, hermanos, a partir del 20 y hasta el 25, encontramos las condiciones de esta tierra en la época en que reinaremos con Cristo 1000 años. Vean ahí sus Biblias, verso 19. Y me alegraré, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño, vean, morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. La vida será muy larga en esa época, en el reino milenial. Verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Una prosperidad impresionante. Verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Uy, ¿a quién quiere estar ahí, verdad? Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Vean 25, impresionante. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será alimentado de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y todo esto, hermanos, recuerden, son realidades, verdades también asociadas con la encarnación de Cristo. Todo esto se logrará como se logró todo lo que se anticipó en relación al sufrimiento de Cristo en el pasado. También se cumplirá esto, porque si no, Dios es un Dios falso, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios verdadero, fiel, que cumple sus promesas, y todo esto se cumplirá en el futuro. Todas estas verdades asociadas con la encarnación de Cristo, con su venida a este mundo para salvar a pecadores, para aplastar a Satanás y para revertir la maldición. Es por todas estas verdades, digamos, asociadas con la Navidad hablada en la eternidad pasada y con la Navidad anticipada en las Escrituras pasadas, que cuando Jesús nace en el vientre de María, sucede algo espectacular. Sucede algo inaudito, tanto en los cielos como en la tierra. Lo leíamos en la lectura bíblica y lo recordábamos y estudiábamos en la escuela dominical. Vayan ahí a Lucas. Lucas capítulo 2, verso 8. Noten lo que sucede momentos después del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 8. Comenzando ahí, Lucas 2, en el 8, después de que en el 7 se nos dice que María da a luz un hijo, ¿verdad? Su primogénito, es decir, a Jesús, lo envuelve en pañales, lo acuesta en un pesebre. Verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel. Y no se nos dice qué ángel, ¿verdad? Pareciera ser, probablemente que pudiera ser Gabriel, ¿verdad? No lo sabemos. Pero bueno, un ángel se les presenta y entonces dice que también la gloria del Señor le rodea. Vean, si la presentación del ángel es impresionante, vean ahora lo que sucede. La gloria del Señor rodea a estos hombres. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Se ponen a bailar ahí? No, tienen gran temor. Esa es la reacción de toda persona cuando se enfrenta con el Dios verdadero, con su gloria. Cuando le conoce y le reconoce, hay un gran temor, porque no solamente está un ángel del Señor, sino también está la misma gloria del Señor ahí. Una situación impresionante, un momento épico. Vean el 10, pero el ángel les dijo, no temas, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Los evangelizo, ¿verdad? Les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, es decir, para todos sin excepción, para judíos y gentiles, hay buenas nuevas de gozo.
Estas son, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. De hecho, el nombre de Jesús significa eso, ¿verdad? Yahweh salva. Jehová salva, Dios salva. Él es el Salvador, que es Cristo, el Señor. De hecho, ahí Gabriel, en el capítulo 1, cuando se presenta con María, le dice que nacerá un hijo de su vientre y llamará su nombre Jesús. Y dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob. Pero luego en el 12 dice ahí, Lucas 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, vean, repentinamente apareció con el ángel una multitud, una gran cantidad de ¿qué? De huestes celestiales. Porque el momento de la historia en que se haría efectiva esta encarnación del Hijo estaba sucediendo. Y hay una fiesta, hay un gozo, hay una alegría, hay una adoración extrema que se deja ver en las alturas. Vean ahí, una vez más el 13, repentinamente apareció con el ángel. Dice ahí, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, para con aquellos que habían recibido de parte de Dios su buena voluntad. Gloria a Dios, porque ha nacido el Salvador. Ese anticipado, ¿verdad? Se ha encarnado, ha venido. Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y vean, esto es muy importante, los últimos versos, 18, 19 y 20. Todo es importante, ¿verdad? Pero ya para el cierre, para la conclusión del sermón, vean el 18. Una vez más el 17. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, ¿verdad? 18. Y todos los que oyeron, ¿qué cosa? Se maravillaron. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Yo me imagino ahí como los pastores medio predicando, ¿verdad? Diciendo todas estas maravillas acerca de Dios a todas las personas que estaban ahí. Y entonces las personas escuchan esta revelación, esta cosa inaudita y se maravillan, ¿verdad? Como cuando a veces nos pasa a nosotros que descubrimos el carácter de Dios más, la obra de Dios más, la obra de Cristo más y nos sorprende, nos maravillamos, ¿verdad? Incluso a veces quizás hasta pueda salir una lágrima o una sonrisa. Lo mismo sucedió con ellos, se maravillaron, hubo una emoción, una experiencia que experimentaron. Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y vean el 20. Y volvieron los pastores haciendo dos cosas: glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta gran verdad, la encarnación del Hijo, la encarnación anticipada, este entendimiento, hermanos, este conocimiento, esta comprensión de la encarnación de Dios el Hijo, acordada en el seno trinitario desde la eternidad pasada, esta encarnación del Hijo profetizada en las escrituras que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Todo esto, este entendimiento debe hacerte responder de estas dos maneras. Y aquí seguramente habrá personas que se distingan en cualquiera de estos dos grupos. Quizá algunos, la mayoría probablemente, al escuchar todo esto, nos encontramos maravillados, ¿verdad?
nos encontramos realmente sorprendidos de quién es nuestro Dios, de su plan perfecto, de su Hijo eterno, ¿verdad? De su obra perfecta. Nos quedamos maravillados y sorprendidos, ¿verdad? Pero lo interesante es que la Biblia no dice nada más que estos hombres se maravillaron. Se quedaron ahí con una emoción, ¿verdad? Sintieron algo lindo. Fueron sorprendidos, pero hasta ahí quedó. Y sucede algo muy diferente con los pastores. Ellos, dice, regresaron glorificando y alabando a Dios. Es decir, ellos se rindieron ante Dios. Se rindieron ante esta gran verdad, ante este gran acontecimiento, la encarnación del Hijo eterno de Dios, de Jesucristo. ¿Cuál va a ser tu reacción hoy? ¿Qué vas a hacer con todas estas verdades? ¿Sorprenderte, maravillarte, quedarte ahí? ¿O realmente imitar a los pastores, verdad? Rendir tu vida a Dios, rendir tu corazón, todo tu ser, abandonar tus pecados y agradecer a nuestro Dios Trino esta gran verdad que no sucedió ni siquiera un 24 de diciembre, que no somos llamados ni ordenados tampoco a celebrar o no celebrar, pero que lo hacemos con mucho gozo, hermanos, por todas las bendiciones asociadas con la encarnación de Cristo. Jesucristo no fue ni es solamente un profeta. Él no es nada más un gran ejemplo. Él es tu Salvador. Él es a quien necesitas para llegar al cielo. Él es el eterno Hijo de Dios que ahora mismo no está en una tumba, sino que ha regresado al cielo. Le ha reclamado al Padre su gloria y el Padre le ha regresado su gloria y le ha hecho sentar a su derecha y el Padre le ha dicho: voy a quedarte aquí, te voy a tener aquí hasta que yo mismo ponga por pesadero a todos tus enemigos, para que entonces vengas y regreses y se cumpla estas cosas futuras y eternas. Pero necesitas creer en este Dios Trino. Necesitas afirmar la plena humanidad y plena divinidad de Cristo. Necesitas atesorar y guardar en tu corazón la suficiencia de la obra de Cristo. Porque la encarnación de Cristo tiene mucho más implicaciones que solamente observar a un niño en un pesebre.